Esta es la clase número 7 de Epístola Paulina 2. Nos encontramos en la sección de la obra de Jesucristo. ¿Tengo un problema aquí con mi computador? Ahí. El apóstol Pablo tiene una preocupación por todos los hombres. En el estamos en capítulo 1, verso del 28 al verso 29. Por favor, hermano Jorge, vamos a leer esa sección. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29. Correcto. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Perfecto, muchas gracias, hermano Jorge. En esta sección, lo que hace el apóstol Pablo es anunciar el Evangelio, amonesta también, anuncia, amonesta, enseña, y el método que emplea para anunciar, amonestar y enseñar es con toda sabiduría, con trabajo y también con lucha, como lo mencionan estos dos versículos bíblicos. La finalidad del apóstol Pablo para presentarlos a todos perfectos en Cristo, como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Ante Cristo, dice las otras Biblias, como la Biblia de América, por ejemplo, a este Cristo anunciamos nosotros, corrigiendo, por una parte, muy importante, corrigiendo e instruyendo a todos lo mejor que sabemos, para que podamos presentar a todos plenamente maduros en su vida cristiana. Por eso me fatigo y lucho, sostenido por la fuerza de aquel que actúa poderosamente. Así lo traduce la Biblia de América, estos versos bíblicos. El enseñar a todos de Cristo, el mensaje de Dios, es una enseñanza original en el contexto del siglo I, puesto que la educación estaba restringida en esa época. Cuando el apóstol Pablo dice, enseñamos a todos, el mensaje de Dios. Los judíos no estarían de acuerdo en que Dios le importan todas las personas, porque los judíos señalaban que ellos son los únicos del cual Dios se interesa. Y los gentiles son como combustible para encender el infierno. Así consideraban a los gentiles. Ellos es el único pueblo al cual Dios le interesa a nadie más. Por lo tanto, toda la educación religiosa, la educación de la fe y de las escrituras sagradas estaba restringida, limitada al pueblo de Israel, en el sentido étnico o cultural. Pero era inconcebible que se transmitieran las enseñanzas sagradas a otras culturas. Me parece mucho también que esta exclusividad, para hacer una analogía nada más, los chinos, el arte marcial chino estaba reservado solo entre los chinos, pero no lo veían con buenos ojos el Kung Fu. Parece que el Kung Fu debe ser el arte marcial de los chinos. No les parecía buena idea transmitir estos conocimientos de artes marciales a los occidentales, y tomaron represalias con aquellos que enseñaban al occidente o a otras culturas. Parece que entonces este sentido de restringir la educación era un fenómeno universal, hasta hace no mucho tiempo, por ejemplo, acá en China. Y por lo menos solamente recuerdo eso de los chinos. Pero en el siglo I, y la enseñanza de la fe de Dios solo restringido a los judíos. Aquí hay un cambio notable entonces, porque ahora se enseña a todos, ya no hay judío ni griego, a todos se enseña el mensaje de Dios. Esto les habría parecido increíble y también hasta blasfemo para los judíos. Eso por una parte.
Por otra parte, estaban los gnósticos. Tampoco estarían de acuerdo con lo que enseña el apóstol Pablo de presentar a todos y enseñar a todos el Evangelio de Jesucristo. Porque los gnósticos creían que el conocimiento necesario para la salvación era tan complicado y difícil que sería el monopolio de una reducida aristocracia espiritual, los más cultos, los más intelectuales, los que tenían mayores capacidades de inteligencia o mayores capacidades académicas, aquellos que han tenido mayor o mejor instrucción en filosofía, que es una mezcla con religión, en realidad es una secta. Son sectas religiosas mezcladas con filosofía, cristianismo y otras religiones mistéricas. Por lo tanto, para los judíos y para los gnósticos, esta idea de enseñar a todos acerca de la fe les es extraña. Y en cuanto a la educación, por ejemplo, de ir a los colegios, los judíos tampoco a las mujeres le enseñaban a leer y a escribir. Eso era prerrogativa de los varones. Todos los varones judíos, de 5 años hacia arriba, se estaba la enseñanza y la educación. No recuerdo si en la cultura griega había también restricciones con respecto a la mujer en ese caso, pero recuerdo los judíos, ese dato sí lo recuerdo. Bueno, acá estamos hablando de temas religiosos, pero aquí se dice que el cristianismo es universal, es la fe universal. Todas las personas pueden tener acceso al conocimiento del Evangelio de Jesucristo. También habla acerca de presentar a todos perfectos en Cristo. La expresión completo en Cristo quiere decir plenamente desarrollado. Está hablando acerca de una maduración cristiana, de ser maduro espiritualmente. Lo mismo que describe la Biblia de América, cuando dice presentar a todos plenamente maduros en su vida cristiana. Esa es la aspiración de todos los creyentes, la madurez cristiana. Eso es. Para eso se enseña la fe cristiana, la madurez cristiana. Hermano Jorge. Hermano Paulo, sí, la nueva versión internacional, el versículo 28 del capítulo 1 de Colosenses dice, a este Cristo proclamamos aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en él. Ahí queda muchísimo más claro que habla en cuanto a todos, pero a todos los seres humanos. O sea, acá no hay distinción de raza ni lengua, sino que es a nivel global. Exactamente. Está muy claro la nueva versión internacional en ese aspecto. La Biblia de América también apunta a la madurez cristiana, a ser maduro espiritualmente. Esto lo da la experiencia, la continuidad, la perseverancia y el conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Me podrían, por favor, mis hermanos, hermano Antonio, hermano Jorge, dar un ejemplo de inmadurez, por favor, de inmadurez cristiana? ¿En qué sentido se manifiesta la inmadurez? Puede ser molestarse a veces por algo poco sencillo. Muchas veces lo que he visto, por ejemplo, es que a veces hermanos se sienten porque no los saludan, ya sea el pastor o algún hermano simplemente pasó por al lado, no sé, se le fue a saludarlo y quedó con esa raíz y se amarga, y por algo tan pequeñito que se demuestra inmadurez porque se molestó y está con eso por mucho tiempo. Buen ejemplo, típico, el más típico dentro de nuestras iglesias cristianas. Muy bien, hermano Jorge. Y hermano Antonio, otra evidencia de inmadurez. ¿Qué podría ser? Puede ser también, en otro caso, de una doctrina que no es fundamental, sino que una doctrina periférica. Eh, ¿Qué puede ser? A ver, del, del bautismo en agua, puede ser. En, en un, alguien cree, bueno, otro ejemplo mejor, del arrebatamiento de la iglesia. Algunos creen que viene después de la gran tribulación, y la iglesia sostiene que viene antes de la gran tribulación. Y aquel hermano insiste una y otra vez, predica,
acerca del tema, pero la Iglesia sostiene por norma, por institución, por artículo interno de la denominación, es pretribulacionista. Entonces no está tranquilo, no tampoco acepta ese artículo de fe, quiere cambiar un artículo de fe, y esto viene ya de, viene de parte de toda una conferencia. Un hermano no va a poder hacer esos cambios. No está conforme, no se siente cómodo estando en una iglesia como esa, porque le enfatiza mucho una doctrina que es periférica, que no es fundamental para la salvación. Puede ser también ese otro caso de inmadurez cristiana. Acá el apóstol Pablo dice que enseña a todos los hombres, para alcanzar esa madurez cristiana, para que el saludo, por ejemplo, no estorbe la comunión cristiana, ni haga perder la felicidad y el gozo cristiano, o alguna doctrina que no es fundamental, sino que muy periférica, le quite el gozo e impida la comunión entre los hermanos de una congregación. Para los colosenses, todos los hombres, para los Colosenses capítulo 2, versos del 1 al 3. Ahora, por favor, mi hermano Antonio, vamos a leer esa sección bíblica, del capítulo 2, versos del 1 al 3. Disculpe, venía llegando recién, justo me había oído, pero Ah, ok, disculpe. no hay problema, hermano Antonio. Ya. Del versículo 1 al 3, capítulo 1 2, al ¿verdad? 3. Por favor, mi hermano Antonio. Amén, amén. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y porque están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Perfecto. Para los colosenses, entonces enseña también a todos los hombres. Habla acerca de, a fin de conocer el misterio del Dios Padre y del Señor Jesucristo en esta sección. Conocer el misterio de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo habíamos dicho en otras ocasiones, en la clase última, del capítulo 1, cuando hablaba acerca de Cristo, el creador, sustentador de todas las cosas, el primogénito de toda creación, el primogénito de los muertos, la cabeza de la iglesia, preexistentes antes de todas las cosas. Jesucristo es Dios. Lo que le está atribuyendo el apóstol Pablo a Jesucristo es divinidad. Pero no se debe confundir que el apóstol Pablo considerar a Cristo como divino no es concebir o confundir al Dios Padre con Jesús de Nazaret, su Hijo. Porque aquí nosotros en el verso 2 nos indica o nos sugiere el apóstol Pablo que en su mente hay dos personas, porque habla acerca del misterio del Dios el Padre y de Cristo, hace esta distinción. No los confunde, como sí ocurre con las iglesias que son unitarias o las iglesias unicitarias, las denominadas sabelianas o monarquianistas modalistas, que son varias, las iglesias solo Jesús, y hay un movimiento de raíces hebreas que también son, o judíos mesiánicos o mesiánicos, son también sabelianos. Aquí el apóstol Pablo hace esta distinción entre el Padre y el Hijo. En ellos se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué el apóstol Pablo hace esto? Porque el trasfondo es de un grupo de personas que está señalando que hay una exclusividad. Ellos son exclusivos. Por eso este tiene la característica de una secta. La secta es exclusivista, exclusivo y excluyente. Se sienten los únicos que se van a salvar, lo único que no se la va a dar. Todos los demás están equivocados. Esa es la característica de una secta, según la definición que da Humberto Lagos Schuffenegger. Schwarzenegger, no es es medio parecido, pero Schuffenegger, el nombre de Humberto Lago es un famoso abogado, teólogo también,
que es muy reconocido, ¿eh? Siempre cuando hay un movimiento tipo sectario, siempre lo llaman a él en la televisión para que vaya a dar cuenta acerca de lo que es una secta. Así lo define. Los gnósticos, ellos se sienten un grupo que son especiales, son los más privilegiados, son los únicos salvos, y son los que comprenden los misterios. Y ellos encierran, por medio de un conocimiento esotérico propio de los iniciados, solo ellos, por este conocimiento, que está reservado y exclusivo para ellos, disfrutan de todos los conocimientos, de todos los misterios. Aquí el apóstol Pablo dice que el conocimiento de eso que están reclamando los gnósticos es para todos los hombres, no es exclusivo para ellos nada más. Además, que después dirá, este no es el verdadero y auténtico conocimiento, porque el Evangelio es el verdadero conocimiento, y en realidad el misterio, la sabiduría, el verdadero conocimiento supera estratosféricamente al conocimiento que sostienen los gnósticos. Es lo que está detrás, lo que está de trasfondo de lo que está comentando el apóstol Pablo acá, son estos grupos que se están apropiando del auténtico, verdadero conocimiento de la sabiduría. Hermano Hermano Jorge, Pablo, sí, tengo mi duda. ¿El gnosticismo tiene relación, es lo mismo con el agnosticismo de este tiempo? muy bien. Está el gnosticismo y el otro es agnosticismo. Uno se refiere a conocimiento, el gnosticismo, y el otro sin conocimiento. Ahí está la diferencia entre uno y otro. Hay una fiesta, se escucha fuerte un dirigente del departamento. Están celebrando Halloween, parece, los vecinos. Están invitando a todos los niños, hasta mi hijo lo habían invitado. El gnosticismo es conocimiento. Eso es lo que significa gnosticismo, gnóstico, conocimiento. El gnosticismo tiene que ver con el conocimiento. Ellos, los gnósticos, son del siglo, están de manera embrionaria en el siglo primero, pero se va a desarrollar en el siglo segundo. Ahí aparecen ya con bien oficializados o bien con enseñanzas bien concretadas o sistematizadas o ya escritas. Pero habían reminiscencias ya en el siglo primero y a eso es lo que está viendo el apóstol Pablo. Y surge del siglo primero, segundo, ahí, en la época de los gnósticos. Hasta el día de hoy hay movimiento, la nueva Acrópolis, por ejemplo, que habla acerca también de estos grupos gnósticos. Pero este gnosticismo es movimiento cristiano, que se convirtieron al Señor Jesucristo, pero que arrastraron elementos del paganismo o de los conocimientos antiguos. El agnosticismo es más bien moderno. No sé en qué época del siglo XIX, me parece mucho. Siglo XVIII, siglo XIX, surge el agnosticismo. Es un movimiento filosófico religioso donde niega, a la inversa, de los gnósticos, niega la capacidad al ser humano para comprender, entender a Dios. Es diferente al ateísmo, el ateísmo lo niega. En cambio, el agnosticismo no sabe si realmente existe o no. Y también si existiera, no tiene la capacidad para conocerlo. Por eso dice, no conocemos si hay Dios o no. El decir que Dios no existe es muy petulante, sí, es mucho orgullo, jactancioso el decir, muy arrogante, esta es el término, y el decir que no hay Dios. Y por otra parte, el que dice que hay Dios también es arrogante, porque dice que conoce algo que no se puede conocer. En cambio, es más humilde el decir no sabemos si hay Dios o no, porque nuestra mente es muy limitada. Esa es la excusa de humildad. Todo lo demás, los ateos y los cristianos, son arrogantes. En cambio, ellos son los únicos humildes, porque niegan la capacidad de la inteligencia humana de conocer a Dios. Pero es moderno, no es en esta época, son diferentes. Ahí está. Perfecto.
Bueno, sigamos entonces a la segunda presentación. La posición de la iglesia, según el capítulo 2, verso del 4, esto es hasta el 15. Toda la lectura. Hermano Juan, por favor, vamos a leer toda esta sección. ¿Quién me ayudó? Antonio. Hermano Juan, por favor, vamos a dar lectura. Del verso 4 al verso 15, por favor, de Colosenses. Amén. Verso 4. Al 15, por favor, mi hermano. Amén. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano Juan. El peligro que amenaza a esta iglesia, ¿cuál es? Un encantamiento sutil. El verso 4. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Qué otro Hermano peligro? Pablo, Sí, me parece hermano que, Jorge. me parece que el hermano leyó mal, leyó el capítulo 1, verso 4, y era el capítulo 2, verso 4 en adelante. Ah, ok, ya. Muy bien, muy bien. Claro, era el capítulo 2. Bueno, no importa, vamos a avanzar en cómo estamos. Un encantamiento sutil, verso 4, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Un encantamiento sutil. ¿Qué más? Estoy viendo. Un estímulo cordial, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozando y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Hay una exhortación profunda que consiste esta exhortación en andar en Cristo, estar en Cristo con profundas raíces firmes, basados en Él y dar gracias a Dios. Andar en Él, arraigado, sobreedificado en Él, confirmado en la fe. Bueno, eso es lo que está diciendo esta sección. ¿Qué significa el vivir en Cristo? Aquí la expresión es vivir en Cristo. Vivan en Cristo. Esta es la expresión que emplea Pablo aquí, vivir en Cristo. Vivir en Cristo. Se emplea 4 vocablos para describir lo que es vivir en Cristo. Uno de estos vocablos es enraizados. Enraizados. El otro es sobreedificado.
Sobreedificados. Ahí está bien. ¿Qué más? Enraizados, sobreedificados y confirmados. Confirmados. Esas son algunas palabras que emplea el pasaje bíblico. Arraigados, solidificados en él, confirmados en la fe. Esas son las palabras que se emplean aquí. Pablo no estaba satisfecho con nada que no fuera perfecto. Por lo tanto, se agrada mucho usar la palabra desbordar o sobreabundar. En el verso 6 también se dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Es la otra palabra que se utiliza. Vivir en Cristo, enraizado en Cristo, solidificado en Cristo, confirmado en Cristo. Recibir a Cristo es nada más que el comienzo de la vida cristiana. Solamente el comienzo, porque después comienza el proceso de la santificación o la reproducción de la imagen de Jesucristo en el creyente. Lo que sigue es andar en él, lo que describe en 4 aspectos. Los 3 primeros son similares: arraigados, sobreedificados, y así como habéis sido enseñados y abundando en acciones de gracias. Ya, para él, eso es entonces para el apóstol Pablo el vivir en Cristo. La posición de la Iglesia. Ahora, la doctrina salvadora, la necesidad es para impedir ser engañados. Para eso se enseña las doctrinas bíblicas, para impedir el ser engañados. Uno de los antídotos contra la falsa doctrina es conocer muy bien la buena doctrina. Si la doctrina cristiana se conoce muy bien, no a la perfección, porque no se alcanza a conocer la perfección por todos los grandes o todos los libros de teología sistemática que se lea, siempre van a quedar algunos recovecos que no van a ser llenados. Pero tener por lo menos una base suficiente para discernir bien, comprender bien la doctrina cristiana. Cuando se escuche alguna doctrina errada, inmediatamente se va a lograr detectar. Para eso se debe conocer muy bien la doctrina salvadora, para impedir el ser engañados. Mirad, por eso lo dice el apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía, huecas, sutilezas. Cuando habla acerca de filosofías, se utiliza una palabra, filosofías. Aquí voy a escribir lo que es la filosofía. Se habla acerca de filosofías. Flavio Josefo afirma: hay 3 tipos de filosofía entre los judíos, decía Flavio Josefo. ¿Quiénes son estos? Aquí estoy mencionando a Josefo. Y él procede a mencionarlo. Son los fariseos, los saduceos y esenios. Para Flavio Josefo, las filosofías, para él, son estos: filosofías judías, fariseos, saduceos y los esenios. Para nosotros estos son sectas religiosas dentro del judaísmo, pero el término filosofías se utilizaba para describir, como estamos viendo ahora, a las sectas. Vuestra circuncisión, también en el verso 11, en él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. La circuncisión fue obra del Espíritu Santo. Es interior, es quitarse y echar fuera la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que está simbolizando la circuncisión. Expulsar la naturaleza pecaminosa. La circuncisión cristiana es la circuncisión de Cristo. La circuncisión carnal es la circuncisión del judío, la cristiana es la circuncisión de Cristo. La otra fue obra de manos, exterior, quita el exceso de prepucio. Fue dada a Abraham y también dada a Moisés. En cambio, la cristiana es interior, dada por Jesús de Nazaret. En el verso 8 también habla acerca de los rudimentos del mundo.
¿Qué significa esta expresión o este término, rudimentos del mundo? No hay claridad en cuanto a qué significan rudimentos del mundo. Podría tratarse de espíritus elementales del mundo, o también, o de las estrellas, o de los planetas. Tendría que ver entonces con temas de astrología. En ese sentido se trata de la práctica de la astrología. No podría tratarse del judaísmo, pues no coincide con lo que enseñaban los judíos, ni con ninguna escuela filosófica conocida. Debe ser entonces propio de la astrología. Es probable que se trate de creencias en fuerzas cósmicas o angélicas, influencia de los astros, o en poder secreto de la mente humana, que ofrecían caminos alternativos de la liberación y de la salvación. De acuerdo al comentario que da una Biblia de estudio, que es la Biblia de nuestro pueblo. Eso puede ser entonces esta expresión, el ser rudimento del mundo. Los colosenses están teniendo estos problemas de ser engañados. Para impedir ser engañados, tienen que conocer muy bien la doctrina. La naturaleza, la plenitud de Dios está en Cristo. En el verso 9, la plenitud de Cristo está entre los colosenses, verso del 10 al verso 15. El hecho de la nueva vida, el creyente se ha identificado con el Señor Jesucristo, porque vive en Cristo, está en Cristo, se identifica con Cristo en la muerte, en la sepultura, y también se identifica con Él en la resurrección. El contexto sincretista, parecido a lo que vivían los colosenses, lo estamos experimentando en nuestra sociedad, dice un comentarista. Uno de estos es la nueva era, por ejemplo, porque se ha puesto de moda creencias esotéricas. ¿Cuáles son estas creencias esotéricas? La reencarnación, la meditación trascendental, las cartas astrales, las prácticas adivinatorias y un sinfín de productos de mercadería pseudo-religiosa que ofrecen salvación a cualquier consumidor necesitado que necesite estas prácticas. Habían en la iglesia de Colosas falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Estos maestros pervertían a los creyentes de Colosas. Habían maestros, pero que eran falsos, en el sentido de pervertir la fe cristiana. Muchos estudiosos uniendo todos estos elementos describen a los falsos maestros de Colosas junto con los judeocristianos, sincretistas, en cuya filosofía se combinaban elementos judíos, helenizados, cristianos y paganos. Una religión autodiseñada. Raymond Brown explica este tipo de creencia dentro de los falsos maestros. Un sincretismo judeo-cristiano, mezclados con paganismo, cristianismo, judíos helenizados, un sincretismo, una mezcla, una mixtura de diversas creencias. El apóstol Pablo habla en el verso 10 al verso 15 de la plenitud de Dios. Se encuentra en Cristo. Está en el verso 9, dice, y en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y luego le dice a los colosenses, estáis completo en Él. El vocablo griego es pleroma. Podría aludir a las enseñanzas de los falsos maestros, con ideas que desarrollarán más tarde de los gnósticos. Este grupo creía que el pleroma era tan trascendente que era necesaria una larga sucesión de intermediarios para conectar al hombre con Dios, siendo Cristo el último de estos intermediarios. Pero Pablo entendía que no era necesario ningún intermediario. El pleroma mora directamente en él. El pleroma era la plenitud. La plenitud de Dios radica o mora plenamente en la persona de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, Jesucristo no es uno de los tantos intermediarios entre la pleroma, que era lo más puro, o para nosotros el Dios. Había muchos intermediarios, y el último de los intermediarios era Jesús de Nazaret. Por eso es que se estaba degradando la persona de Jesucristo. Ahora lo que está diciendo el apóstol Pablo es que entre la pleroma, que es la plenitud, la divinidad,
no hay intermediarios. Más bien, esa pleroma radica plenamente en la persona de Jesús de Nazaret. Ellos estaban diciendo que la fe cristiana es muy simple, muy básica, no es suficiente, hay que agregarle otros elementos, que eran más filosóficos, eran intelectuales. Y ahora el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosenses que como en él radica toda la plenitud de la deidad, por esa razón, porque ustedes ya están en Cristo, están completos en él, no le falta ninguna otra creencia o nada que hay que agregarle a la fe cristiana. Todo elemento que se le suma a la fe cristiana puede ser considerado como una herejía, porque no se conforma con la enseñanza sencilla y simple de la fe cristiana. Cuando habla acerca de agregar el elemento a la fe cristiana, me refiero a obras, por ejemplo, o a otro tipo de filosofía. A eso me refiero. Y la plenitud de Cristo luego se transfiere a la plenitud de la salvación que Él trae. El griego detrás de las palabras está incompleto en Él, que recalca lo incompleto de la idea que está separada de Jesús de Nazaret. El que no está en Cristo no está completo, está incompleto. Bueno, leímos ya hasta el 15. Tengo que haber leído. Con respecto a las señales. Hermano Pablo, sí, hermano Jorge. Sí, antes de ver lo que está ahí proyectando, el verso 11, si pudiera ahondar un poquito donde dice, fuisteis circuncidados, no con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Bueno, sabemos lo que era la circuncisión del Antiguo Testamento, pero ¿a qué se refiere más específicamente Pablo de esta circuncisión en Cristo? Muy bien. Algo muy parecido es lo que el apóstol Pablo menciona en el libro de los Romanos. No me acuerdo en qué parte de Romanos, pero me parece que está al comienzo. También habla acerca de la circuncisión. Y no recuerdo ahora el pasaje de Romanos. Si alguien me puede ayudar en Google, ahí aparece ¿Cómo dice para parafraseo? la circuncisión hecha en el Espíritu. La Ya. circuncisión hecha en el Espíritu. Así debería aparecer en Romanos. No recuerdo Romanos 2.25 exacto. puede ser. ¿No es 2.25 2.25. al 29? 2.25. ¿O Aquí está. 2.29? Por aquí está. Aquí está. Puesto que no es judío el que lo es exteriormente. Muy bien, ese es el texto de hermano Jorge. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Está hablando del mismo tema que menciona en Colosenses. El judío, de acuerdo a lo que dice en Romanos, es el que lo es interiormente, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bueno, acá en el verso 11, lo mismo que señala el apóstol Pablo en Romanos, porque él está escribiendo exactamente el mismo. Los creyentes fueron circuncidados acá. Esta circuncisión habla acerca de la circuncisión de Cristo, la circuncisión interior, la circuncisión hecha por el Espíritu, o hecha en el Espíritu, que lo constituye como señal del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento la circuncisión hecha en la carne era símbolo del antiguo pacto. Todos los que nacían en la familia del antiguo pacto eran circuncidados por el hecho de nacer en la familia del antiguo pacto. ¿Cuál era la señal? La circuncisión. Simbolizaba el corte del prepucio
cortar con la naturaleza pecaminosa, era un símbolo. No significaba que por el hecho de circuncidarlo ya se apartaba de la naturaleza pecaminosa, era simbólico nada más. Ahora, la circuncisión cristiana, o la circuncisión en Cristo, es la que lo realiza no exteriormente, no visiblemente, sino que la circuncisión ahora es interior, es hecha espiritualmente, simboliza lo mismo, simboliza la separación, el apartarse del pecado para consagrarse a Dios. Por el hecho de creer en el Señor Jesucristo se ha producido esa circuncisión, lo ha hecho el Espíritu de Dios en el corazón de los seres humanos. A eso y eso es la señal visible del pueblo de Dios. Es decir, los que han sido circuncidados en el corazón por el Espíritu, por medio del Señor Jesucristo, por creer en Jesús de Nazaret, son los verdaderos judíos, son el verdadero Israel de Dios, es lo que dice el apóstol Pablo, comparándolo con lo que señalaba en el libro de Romanos. O sea, si entiendo bien, hermano Pablo, la circuncisión era, como usted lo menciona, era señal del pacto en el antiguo tiempo, señal de Así una es, promesa, señal de una correcto. promesa, y ahora en el Nuevo Testamento esa señal se diferencia que ahora es interior, es en el corazón, es hecha por el Espíritu Santo y es señal de un nuevo compromiso, un nuevo pacto con el Señor Jesucristo. Exactamente, así, eso es. Ya, Eso excelente. es. A eso Gracias. se refiere la circuncisión. En la circuncisión de Cristo. Mire, y después pareciera que lo está relacionando con el bautismo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados en él, mediante la fe en el poder de Dios, que levantó de los muertos. El bautismo, entonces, antiguamente era la señal visible del antiguo pacto, era la circuncisión en la carne, pero ahora la señal del nuevo pacto pareciera por el verso 12, que es el bautismo en agua. Claro que se puede desprender lo mismo, se puede aplicar lo mismo que en el caso de los judíos. Si no es interior, si no es del corazón, si no está la persona de Cristo ahí, eh, el símbolo no tiene sentido. Tiene que haber producido esto es lo que está simbolizando. Por ejemplo, acá se identifica la persona que se bautiza, se identifica con Jesucristo. ¿En qué sentido se identifica con Cristo? En, en la muerte con el Señor Jesucristo, en la muerte, sepultura y en la resurrección. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Bueno, eso es lo que está comentando ahí. En Romanos habla acerca de la muerte, sepultura, resurrección con el Señor Jesucristo. También está apuntando a lo que simboliza el bautismo en agua. Ah, parece, hermano Antonio, iba a decir algo. O iba a preguntar algo. No, no, es justamente lo que usted explicaba, así que no, eso era, hermano. Nada, muy bien, hermano Antonio. Perfecto. Sigamos entonces al 10. Que no se escapen algunos versículos bíblicos, mi gente, hermano. Bueno, hay abundante comentario bíblico para profundizar más de lo que estamos trabajando ahora. Siempre es preferible comentarios que sean exegéticos. Eso es lo que se debe preferir, comentarios exegéticos. El, el término acá, pitanalogia, sofisma, en el verso 4. Y esto lo digo, estamos en el capítulo 2, verso 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El verso 4 habla acerca de palabras seductoras. Las señales de la iglesia, ¿cuáles son? La señal de la iglesia fiel. Debe tener poder para resistir la enseñanza seductora. Importante esto, mis hermanos, el tener poder para resistir la enseñanza seductora.
es muy importante, principalmente cuando se encuentra, bueno, todos los tiempos han sido muy complejos para la doctrina cristiana, siempre ha recibido diversos ataques de todas partes. Actualmente del laicismo, del secularismo, que son externos, pero también internos, que son doctrinas falsas, doctrinas erradas, que corrompen la fe cristiana. Una de ellas, por ejemplo, la doctrina de la prosperidad económica, puede ser una de ellas, donde a Jesucristo ahora ya no es el hombre que no tiene dónde recostar su cabeza, sino que la teología de la prosperidad es el multimillonario, el magnate, el que está rodeado de 12 apóstoles multimillonarios. Y si hoy estuviese aquí en la Tierra, andaría en un Rolls Royce, tendría un jet privado, se hospedaría en un hotel de 5 estrellas y tendría un Rolex en sus manos para ver la hora. Así se presenta Jesús de Nazaret en la doctrina de la prosperidad. La Biblia, o sea, la iglesia que conoce muy bien la Biblia, podrá resistir las enseñanzas seductoras. Eso es una característica de la iglesia fiel, resiste las enseñanzas seductoras, se da cuenta de las enseñanzas erradas, tiene las herramientas técnicas que son conceptuales o herramientas doctrinales para darse cuenta del error. Este término de pitanalogia, traduce como sofisma, era un término jurídico para indicar el poder persuasivo del argumento del abogado que podía conseguir que el criminal se librara del castigo que merecía. A eso se refería sofisma. Sofisma es una palabra atractiva, que son muy convincentes, pero finalmente es algo falso. El interlineal de Francisco La Cueva lo traduce como sofismas. La característica de esta iglesia también de Colosas era que se caracterizaba por buen orden y también la firmeza en la fe. El griego que se utiliza para traducirlo como orden es taxis, quiere decir una fila o una formación ordenada con un ejército bien disciplinado. Y también se utiliza otra palabra que es teodeuma, firmeza, quiere decir un baluarte sólido, una falange casi impenetrable. También debe tener una disciplina militar esta iglesia, fiel. Se caracteriza por tener buen orden y porque está firme. Las enseñanzas erradas no ingresan ahí. Esas son las dos señales de una iglesia fiel. Poder para resistir la enseñanza seductora y lo otro, una disciplina, casi una disciplina espiritual, como si fuese una iglesia muy bien disciplinada. ¿Qué más? La señal de una iglesia fiel. La vida debe estar en Cristo, debe ser en Cristo. Por eso se emplean términos como arraigados y sobreedificados en Cristo. Como un árbol tiene raíces profundas en el suelo del que recibe su sustento, así el cristiano está enraizado en Jesús de Nazaret. Las raíces del creyente están profundas en Jesús de Nazaret. Por lo tanto, es difícil de sacarlo, extraerlo, o que un viento fuerte lo pasa a llevar, porque está arraigado y sobreedificado en Jesucristo. También la otra señal de la iglesia fiel es que se mantiene la fe que ha recibido. Esto no quiere decir una ortodoxia inmovilista, en que toda aventura del pensamiento se convierte en herejía. Una actitud desbordante también, en el verso 7. Esas son las más características de la iglesia fiel. ¿Qué más? Las adiciones a Cristo que los falsos maestros querían proponer. ¿Cuáles son estas? Una de estas adiciones o agregados, porque la fe cristiana para ellos no es suficiente, es una filosofía adicional en el verso 8. Los falsos maestros pretendían hacer añadiduras a la obra de Cristo, añadir una filosofía, añadir un sistema o principios religiosos, añadir la circuncisión, añadir reglas, reglamentos ascéticos, añadir el culto a los ángeles.
que los creyentes aceptaban los rudimentos del mundo también. Otro agregado más a la fe cristiana. La circuncisión, reglas y reglamentos ascéticos. No gustes, no manejes, ni aun toques. El culto a los ángeles, verso 18. Todos estos son elementos que se agregan a la fe cristiana. El vocablo que se emplea en esta sección es dejarse engañar. Que no se dejen engañar. Nadie os engañe por medio de filosofías. El término que se utiliza acá en griego de engañar literalmente es secuestrar o capturar, como si se tratara de hacer esclavos. Los colosenses habían sido liberados de la esclavitud y ahora quieren volver a someterse a una nueva esclavitud. ¿Y cuál es esta esclavitud? Esta fe o esta religión o esta secta, esta doctrina que están enseñando los falsos profetas, que le agregan más elementos a la fe cristiana, como si la fe cristiana no fuese suficiente o no es plena ni completa. También se emplean tres imágenes principales de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros los creyentes. Nosotros los creyentes estábamos muertos en delitos y pecados. Cristo anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros. Dos palabras griegas son utilizadas aquí. Una de ellas es hierografón, un manuscrito comprobante de una deuda, y la otra es exaleifo, quitar, borrar, cancelar. Borrar una escritura como si esta escritura estuviese en un pergamino. Dios tomó el acta condenatoria y la clavó en la cruz. Pablo utiliza la metáfora de un acta acá, como un pagaré, una declaración de deuda que el deudor debía firmar como reconocimiento de su obligación. Esa deuda era imposible de saldar. Además estaba sostenida por demandas legales. Era el acta de los decretos impuestos que toda la transgresión es violación de la ley de Dios. La única esperanza era que alguien cancelara la deuda. Pablo ve en su imaginación una imagen que él emplea para que los colosenses, que nosotros también podamos entender, que Dios toma esta carta de las deudas y la clava en la cruz. Todo lo que era contrario a nosotros la clava, toda la deuda que había contra nosotros la clava en la cruz. Una forma vívida de decir que la muerte de Cristo es la base por la cual Dios perdona los pecados de todos los hombres. La metáfora cambia otra vez al pensar Pablo en la gran obra de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. Se le compara con el cuadro de un desfile triunfal de un conquistador en el cual los cautivos de guerra son exhibidos para realzar la gloria del triunfo. Esta imagen de una exhibición militar de los esclavos, los capturados en la guerra, viene del Imperio Romano cuando conquistaban otros pueblos, desfilaban, iba el general adelante y todos los esclavos, los cautivos, los prisioneros de guerra iban atrás. Y así son exhibidos todos los enemigos de Dios. Pero estos enemigos son espirituales. Son los principados, son las potestades, que sin embargo han sido desarmados y despojados, quitándosele toda oportunidad futura para hacer daño a los hijos de Dios. Dios lo exhibió públicamente, como si fuese un espectáculo militar. Son metáforas que está empleando el Señor. No se deben tomar literalmente, son metáforas para hablar acerca de la destrucción de la obra de Cristo sobre el poder de los demonios, acá lo menciona, de los principados y potestades. De eso está hablando acá. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Porque hay un grupo dentro de esta congregación que está considerando lo demoníaco o está obsesionado con lo demoníaco. Y al obsesionarse con lo demoníaco considera la obra no considera o disminuye la obra de Jesucristo. Acá está indicando que la obra de Cristo ha desarmado, ha sometido, ha destruido todo poder de cualquier potestad, principado o de cualquier demonio que pudiese causar problemas
o preocupaciones para la iglesia de Colosas. ¿Qué más? La posición de la iglesia, los rasgos de la nueva vida. ¿Qué más ha disfrutado la iglesia? Perdón de pecados, lo describe el verso 13, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados. Los rasgos de la vida cristiana es el ser perdonado de los pecados, la liberación de la ley también, liberación de los espíritus malignos. La iglesia tiene una responsabilidad. En el verso 16 al verso 19 vamos a leer esta sección que tengo acá. Hermano Ricardo, por favor, vamos a dar lectura al verso del 16 al verso 19, por favor, hermano. ¿Cierto? Correcto. ¿Sí? Ya. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestros premios, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Perfecto, muchas gracias, hermano Ricardo. Aquí habla acerca de sombras. Y el texto que le precede es que nadie os juzgue en bebida, en comida, día de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿A qué fiesta está aludiendo el apóstol Pablo acá? A las fiestas judías. Perfecto. Muy bien. La fiesta judía, entonces. Aquí le vamos a decir, fiestas judías. Fiestas judías. Los judaizantes dicen, estas fiestas no son solo para los judíos, sino también para los cristianos, pero son judaizantes. Si alguien le dice así, ¿por qué es judaizante? Sombras, es sombra. Acá el apóstol Pablo le llama sombras a estas fiestas judías. Pero en la hermenéutica bíblica, esto se le denomina con otro nombre. Se le denomina el tipo. Tipo. Así se le denomina. Lo que pasaron hermenéutica, conocen el término, ¿verdad? Tipo. Lo que es un tipo. ¿Cómo se denomina al cumplimiento del tipo? ¿Alguien recuerda cómo se le denomina el cumplimiento del tipo? Antitipo. El cumplimiento del tipo. Ya. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que el antitipo de todas las fiestas judías, él llama Era sombras, la es sombra de Cristo. lo venidero. Es Cristo. Eso es lo que está diciendo. Las fiestas judías, la sombra de las fiestas judías es Cristo. Las fiestas judías son un tipo, y Cristo es el antitipo del cumplimiento de todas estas fiestas judías. Una de estas es el día sábado, por ejemplo. El día sábado es un tipo de Jesús de Nazaret. Simboliza el día de reposo, para reposar de nuestros trabajos, pero es simbólico, es un símbolo nada más, para indicar el reposo espiritual que Cristo nos trajo al momento de que en que nosotros nos convertimos a Él. Y en el futuro, cuando entremos al estado eterno, el futuro, el descanso eterno que le va a brindar a todos los creyentes por el hecho de estar en Él. Pero eso es lo que simboliza.
Por eso que el apóstol Pablo dice acá, nadie os juzgue en estos asuntos de fiestas judías. Aquí están los judaizantes, ¿eh? Pero es una especie de judaísmo con gnosticismo, astrología, adoración a los ángeles, culto a los ángeles y obsesionados, preocupados por los demonios. Todo eso está mezclado en esta congregación. Por eso después le dice que nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y dando culto a los ángeles. ¿Por qué están diciendo que están afectados de humildad? Porque ellos dicen que somos muy humildes y debemos reconocer nuestra vulnerabilidad y nuestra indignidad para dirigirnos a Dios. Debemos hacerlo por medio de su intermediario, y estos intermediarios son los ángeles. Nos comunicamos con Dios por medio de los ángeles. Por eso esa es la lógica que tienen estos grupos, estas sectas o los falsos maestros dentro de la iglesia de Colosas. Es lo que debe hacer el creyente o la iglesia, que es responsable. Es lo que no debe hacer, someterse al legalismo. La herejía de Colosa incluye la provisión de comer ciertos alimentos y la consideración de que algunos días tenían valor especial, pero estos son sombras solamente, sombras de Jesús. Servir a las falsas filosofías. Eso es lo que no debe hacer una congregación cristiana. Emplea el apóstol Pablo también en este pasaje bíblico, habla acerca de los decretos que habían contra nosotros, o listas o cargos. Y literalmente el vocablo que emplea es autógrafo. Es un recogimiento de la deuda firmado por el deudor. Borrar, también se utiliza otro término acá, eso fue borrado. Los pergaminos antiguos no tenían la tinta que tiene ahora, que se adhiere al papel, por lo tanto se podía limpiar fácilmente. Por eso dice, fueron borrados. Lo que había contra nosotros, los cargos que habían contra nosotros, fue borrado y no ha quedado ningún vestigio de que alguna vez tuvimos cargo delante de Dios por haber violado sus santas leyes. Lo despojó, en el verso 15, habla acerca de despojar, quitarle las armas y la armadura del enemigo, y fue vencido en el verso 15. Los exhibió, alegoriza a un general romano que desfila con su ejército tras una gran victoria. En el verso 17, habla acerca de sombras de la verdadera religión. La verdadera religión es comunión con Cristo. En eso consiste la verdadera religión. No consiste en guardar o comer ciertos alimentos, guardar ciertas fiestas, o qué más, la adoración a los ángeles, sino que la verdadera religión está en tener comunión con el Señor Jesucristo, dice el pasaje bíblico. Dios es tan grande y sublime, decían estos grupos, y santo, que es inaccesible. Por eso que se debe tener o dirigirse a Dios por medio del culto a los ángeles. Las 4 prácticas gnósticas. Ya hemos hablado de los gnósticos. Una de estas versiones del gnosticismo es el ascetismo. Se trataba de una vuelta atrás de las leyes dietéticas de los judíos. De volver nuevamente a no alimentarse, a no comer ciertas comidas. 2 posiciones al respecto del cuerpo. Si el cuerpo era malo, no importaba lo que se hiciera con el cuerpo. Nunca iba a ser alterado, nunca va a ser modificado. El espíritu siempre va a estar puro. Por una parte. Por lo tanto, el cuerpo puede pecar, el espíritu nunca va a ser afectado por eso. Si el cuerpo era malo, había que tenerlo sojuzgado, había que maltratarlo y debilitarlo. Ahí está el ascetismo religioso de estos grupos. La observancia de los días de los gnósticos y de los judíos. Guardaban fiestas anuales, lunas nuevas lunas, mensuales, sábados, semanales, e identificaban la religión con el ritualismo. Estas son algunas prácticas gnósticas a las cuales el apóstol Pablo alude en este pasaje bíblico. Estaban las visiones de los gnósticos, hacían alarde de las cosas que han visto, una traducción correcta del verso 18.
estaban el culto a los ángeles también, y Pablo dedica a este punto 4 objeciones. Dice que esta clase de cosas no es más que la sombra de la verdad, o símbolo de la verdad. Dice que hay tal cosa como una humildad falsa, en el verso 18 y en el verso 23. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación, dice el apóstol Pablo, de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto es una vuelta a una esclavitud que no tiene nada de cristiana, abandonando la libertad cristiana. Es que esto puede conducir a un pecado de orgullo, lo menciona tanto el verso 18 como el verso 23. Es el problema que está afectando a esta congregación. Con respecto a los cultos a los ángeles, parece considerar esto como una referencia a la usurpación hecha por los ángeles del verdadero lugar de Cristo como el único mediador. Por eso que era peligroso estos grupos, porque había otro mediador. Y Cristo pareciera que fuera el último. No es el único. Por lo tanto, para dirigirse a Dios tienen que hacerlo por medio de esta infinidad de mediadores que son los ángeles. El cristiano ya no mira el mundo como si los espíritus todavía los controlasen. Los espíritus no controlan el mundo, sino que ahora el apóstol Pablo habla de Cristo es el primogénito. Por medio de él fue creado todas las cosas, por medio de él y para él. Y en él radica en Cristo la plenitud de la divinidad. Y ellos no necesitan ninguna otras enseñanzas que le traen los falsos maestros, que son los gnósticos, porque ustedes ya, los colosenses, están completos en Cristo. No les falta nada de la verdad. También ellos están diciendo que ellos tienen la verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento. El apóstol Pablo dice que la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento se encuentra en Jesucristo. Los gnósticos están diciendo que un grupo selecto de personas, los intelectuales, los maduros, los que logran comprender sus enseñanzas, ellos son los privilegiados, los espirituales, los salvos y los que tienen la comunión con Dios. El apóstol Pablo le dice que enseña a todo el mundo, a hombres y mujeres de todas las épocas, de todas las etnias, de todas las culturas, le enseña el Evangelio. En realidad, el Evangelio, la sabiduría, el conocimiento, la plenitud de Dios se encuentra en Jesús de Nazaret. Todo está en él. Por lo tanto, si lo tienen, no les falta absolutamente nada. Así concluye el apóstol Pablo esta sección de combatiendo a los falsos maestros dentro de esta congregación. Y es bueno que haya existido este problema en esta congregación porque gracias a este conflicto nosotros tenemos mayor comprensión de nuestra fe. Cuando nos comparamos con los budistas, con los hinduistas, con los musulmanes, con los judíos, cuando nos comparamos con esto en las religiones comparadas, no solamente conocemos la otra religión, si es que se puede conocer verdaderamente, porque siempre la vamos a mirar de manera exterior. La única manera de conocer a otra religión es convertirnos a la otra religión. Eso es imposible, sería apostasía cristiana. Pero nos ayuda a los creyentes comprender y conocer las otras religiones porque nos comprendemos a nosotros mismos. Por eso que esta carta es fenomenal para nuestra comprensión de la persona de Jesús de Nazaret. Porque ahora sabemos que todo el conocimiento, toda la sabiduría, la más profunda, la más elevada, la más alta, la más insondable, la más perfecta y completa sabiduría y conocimiento, por el hecho de tener a Cristo, ya nosotros estamos disfrutando de esa sabiduría. No hay una sabiduría más honda, más profunda, más completa, cabal, que la fe cristiana. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso le preguntó un profesor de filosofía de la Universidad Católica aquí en Chile, en la época del 70. Lo mandaron a traducir la obra de Heidegger, Ser y Tiempo.
Heidegger es Ser y Tiempo, parece así, Heidegger. Ser y Tiempo. Y él conversó con Heidegger. Le dijo, yo soy profesor de filosofía, le dijo Rivera el apellido, Rivera, el traductor de la obra de Ser y Tiempo. Yo soy filósofo, dijo, soy profesor de filosofía, pero yo soy cristiano. Y quiero saber qué, eh, eh, ¿de qué me sirve a mí? Esa fue la pregunta, le dijo a Heidegger, ¿de qué me sirve a mí la filosofía si yo soy cristiano? Porque en Cristo yo conozco ya absolutamente todo, ¿no? La verdad total, toda la sabiduría, todo el conocimiento se encuentra en Cristo. Yo no, ¿por qué me sirve o necesito yo la filosofía? Esa fue la pregunta lógica. Él sabía muy bien, como era filósofo, sabía que busca la verdad, pero como es cristiano, ya conoce la verdad y conoce el cristianismo muy bien, entonces no necesita nada más. Heidegger le dijo, esa pregunta me lo hizo también otro filósofo que era Karl Rahner en Alemania. También me hizo la misma pregunta, le respondió Heidegger. La filosofía trabaja con palabras y la filosofía le ayuda a escuchar, le enseña a escuchar a la gente y trabaja con palabras. Por lo tanto, si tú utilizas la filosofía, le respondió Heidegger, entonces tú podrás ser capaz de escuchar la palabra, el logos, Jesucristo. Eso fue lo que le quiso decir. No le dijo que renunciara a la filosofía, sino que la siguiera usando porque le entregaba más herramientas para comprender mucho mejor la fe cristiana. Pero así el apóstol Pablo dice, la mayor sabiduría, el mayor conocimiento, el más valioso que uno tiene es al comprender a Jesús de Nazaret. Nosotros al estudiar la fe cristiana, al estudiar las epístolas, estamos estudiando algo realmente trascendental, algo que trasciende la eternidad, algo que tiene repercusiones éticas, algo que transforma el espíritu y es lo que repercute por toda la eternidad. Es decir, estamos hablando de cosas del mismo creador, el que creó el mundo. Eso es lo que estamos estudiando al estudiar las Sagradas Escrituras. El autor y consumador, el sustentador, el primogénito de toda creación, a él estamos estudiando al estudiar las cartas del apóstol Pablo. Perfecto, mi hermano. Vamos a dar un descanso, un reposo. No sé si alguien que tiene alguna opinión de lo que hemos visto hasta ahora, alguna reflexión antes de irnos al recreo. Muy bien, entonces nos vamos al recreo, vamos a descansar un momento. El 10 para las 9 retornamos, porque son las 8:20. 10 para las 9. Apagamos las cámaras y el micrófono y retornamos en media hora más, mi hermano. Nos vemos más tarde. Con la ayuda